Bon dia. Benvingudes a la tercera jornada d'aquest 39è curs d'estiu que es va inaugurar el dijous. Obrim la sessió d'avui amb la Ximena Alba Villalever. Ella és doctora en antropologia, ho teniu al programa, docent d'estudis llatinoamericans de la Freie Universitat de Berlín i coordinadora del perfil de gènere d'aquest mateix institut, i parlarà sobre els corredors migratoris a Llatinoamèrica. Amèrica Llatina i el Carib van presentar en l'última dècada el major increment de flux migratori en el món, principalment ell ha analitzat els patrons de migració forçada que estan ocasionats per violències de diversa índole, per el canvi climàtic, els refugiats climàtics i per pronunciades desigualtats a l'Amèrica Llatina. El trajecte d'aquestes persones ho sabem, que busquen salvar les seves vides i les de les seves famílies estan igualment acompanyades de moltes violències i barreres que busquen frenar el seu camí. I la Ximena avui analitzarà els contextos i algunes de les estratègies de resistència que aquestes mateixes persones desenvolupen per poder seguir endavant el seu periple. Benvinguda i endavant. Bueno, pues muchísimas gracias por la introducción. No estoy acostumbrada a usar micrófono, entonces si por alguna razón no me escuchan, me lo hacen saber, por favor. Quiero empezar agradeciendo a la Unipao y a quienes organizaron el evento por invitarme a estas charlas tan importantes también en un momento tan apremiante en cuanto a contextos migratorios. Me parece muy importante hacer este tipo de conversatorios sobre migración y violencia y todo lo que está sucediendo también en cuanto a las relaciones entre el norte global y el sur global. Como ya me presentaron, yo soy antropóloga, entonces les voy a hablar también desde una perspectiva un poco distinta quizá de lo que vienen escuchando ya desde hace 2 días, quizá justamente porque yo me enfoco más bien en las experiencias de las personas, en cómo es que las personas van viviendo sus trayectorias migratorias. Quiero plantearles muy brevemente el proyecto de investigación en el cual se enmarca lo que les voy a presentar ahora. El proyecto se llama For Move, trata sobre migración forzada y formas de violencia organizada a las cuales las personas se enfrentan en una variedad de formas a lo largo de todo el trayecto migratorio, y yo me enfoqué específicamente en el caso mexicano y sobre todo en la migración de personas centroamericanas que buscan llegar a Estados Unidos y que se encuentran con una serie interminable de barreras y de obstáculos para poder alcanzar su destino final. Después en el proyecto nos extendimos un poco también al caso colombiano, entonces les voy a hablar también un poco de esto. Pero quiero presentarles también la estructura de esta presentación. Primero les voy a dar un panorama como muy amplio sobre los procesos de movilidad humana en América Latina que conjugan procesos muy distintos que vienen del norte al sur, pero que vienen también del sur al sur y del sur al norte con mayor fuerza. En segundo lugar voy a pasar a una exposición sobre las diversas formas de migración y de violencia, las distintas formas en las que se entrelazan la migración y la violencia en estos trayectos migratorios en América Latina, y enfocándome también en los distintos actores que juegan un rol aquí, no son solo grupos criminales, sino que también las autoridades juegan aquí un rol muy importante en estas experiencias de violencia de las personas migrantes, y aquí la externalización de las fronteras es primordial. Después, también como antropóloga, yo me quiero también centrar en las estrategias que las personas desarrollan para poder contrarrestar estas barreras, estas fronteras a las que se van exponiendo en sus caminos, las formas en las que crean comunidad, las formas en las que se van protegiendo unas a otras. Y finalmente voy a hablar de esto muy brevemente, sobre los contextos en los cuales la intersección de género con clase juegan también un papel importante en el tipo de formas de violencia que las personas van a experimentar en sus
trayectos. Entonces comienzo con esta parte sobre la movilidad humana en América Latina. El primer punto en el cual en realidad no me quiero detener para nada, pero sí me parece importante mencionarlo, es la migración norte-sur. Me parece importante sobre todo porque es una migración que viene con muchas formas de desigualdad, es decir, son personas que vienen del norte global a instalarse en países del sur con salarios muy altos, y esto lo que está ocasionando es que las poblaciones locales en realidad se ven expulsadas también de las localidades en las que han vivido, porque ya no se pueden costear simplemente los precios que las personas que vienen del norte con sus salarios del norte, con la forma en la que ellas llevan sus formas de vida. Entonces, no me voy a detener sobre esto, solo quería mencionarlo. Hay sobre todo movimientos aquí de Estados Unidos hacia varios países latinoamericanos, especialmente México y Costa Rica, y también muchos países europeos que reciben a personas, que mandan a personas, como ahora se conoce este término de nómadas digitales, ¿no? Que también está teniendo impactos muy fuertes en las poblaciones locales. Quizá cuando pensamos en los corredores migratorios latinoamericanos, pensamos sobre todo en esta migración sur-norte que busca llegar a Estados Unidos, ¿no? Pocas veces nos ponemos a pensar cuáles son los otros trayectos que se llevan a cabo dentro de América Latina. Ya ayer lo veíamos un poco también, generalmente son los países aledaños, los países vecinos, los que reciben la mayor cantidad de personas que vienen, por ejemplo, huyendo de sus países, ya sea por razones de violencia o por razones económicas o por una mezcla de ambos. Aquí el caso de Venezuela es bastante importante. Desde el 2015 la migración venezolana ha conocido un éxodo más, porque ya había conocido otros formatos de migración. Pero desde el 2015 la migración venezolana hacia países, sobre todo al Perú y en recientes años a Colombia, pero también a Brasil, a Paraguay, a Uruguay, ha habido un movimiento muy fuerte de personas venezolanas. En el caso de Centroamérica, también dentro de la región centroamericana, particularmente entre Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, hay mucho movimiento dentro de los mismos países, pero también se da una migración muy fuerte hacia México, no necesariamente con la intención de llegar hasta los Estados Unidos, sino simplemente de salir de esta región que también conoce procesos de violencia muy, muy fuertes. Voy a adentrarme en esto un poco más adelante también. Y una forma, perdón, en la diapositiva pasada olvidé también mencionar estas dos flechas que ven llegando desde este lado. Son sobre todo migraciones de África que llegan muchas veces a Brasil y Ecuador por la facilidad de visados que implica la migración para esos países. Esto ha ido cambiando en los últimos años, pero hubo una migración de varios países africanos muy importantes a Brasil y a Ecuador. Y esto es importante también mencionarlo porque muchas veces dentro del corredor latinoamericano estas migraciones que eran sur-sur eventualmente terminan convirtiéndose también en procesos que son sur-norte. Muchas veces, por ejemplo, las personas que vienen de países africanos que se instalaron en Brasil o en Ecuador, también del Caribe, particularmente de Cuba y de Haití, que vinieron sobre todo a estos países, comenzaron a tener problemas también para conseguir empleos. Las crisis de los países latinoamericanos también les impidieron seguir desarrollando sus vidas en estos países, y también comenzaron a conocer un aumento en las formas de discriminación y de racismo, sobre todo en el caso de Ecuador y en Chile también. Hay mucha migración haitiana que llega a Chile. Y en el caso de migración venezolana, por ejemplo, que se movió a Colombia, al Perú, a Ecuador, hay que pensar que estos también son en muchas ocasiones ellos mismos países emisores de migración, países que no pueden, que tienen muchas formas de violencia, que hay mucha forma de
desplazamiento interno dentro de estos mismos países, y las formas de violencia se van recrudeciendo también para las personas migrantes, y esto les va empujando a continuar con sus trayectos migratorios. Conocen un proceso entonces de remigración en el cual ya estaban instaladas en estos países y por una razón u otra tienen que volver a salir, tienen que volver a comenzar su trayectoria migratoria, y ahí comienza entonces este otro proceso de migración sur-norte que se va añadiendo a los procesos ya conocidos de migración sur-norte que vienen, por ejemplo, de México hacia Estados Unidos, de Cuba hacia Estados Unidos, de muchos otros países que van tratando de llegar a este ideal, a este sueño americano que por alguna razón en el imaginario de las personas sigue siendo como bastante válido. Quiero mostrarles algunos datos duros. Yo no trabajo en realidad con números, pero en este caso me parece que es bastante representativo. Aquí tienen los países de origen con mayor número de solicitudes de refugio en el 2023 a nivel mundial, y como ven, los países que están aquí son Venezuela, Cuba, Nicaragua y Colombia, los 4 de América Latina y del Caribe. Y solo después de estos está Afganistán. Algo que es importante de aquí notar es que son solicitudes de refugio, que no es lo mismo que personas que ya tienen el refugio otorgado. Si nos ponemos a ver entonces los países de origen con mayor número de personas refugiadas, encontramos en este orden primero Ucrania, después Siria y después Afganistán, aunque en el caso de Siria y de Afganistán la mayoría de las personas se encuentran en países, como ya mencionamos, aledaños, particularmente en Turquía, y tienen un estatus de refugio que es bastante limitado también. En el caso de Venezuela, a pesar de que tienen 1.2 millones de personas solicitantes de refugio en todo el mundo, solo se le ha otorgado este refugio a 347,000 personas, ¿no? Es decir, una parte muy, muy, muy baja de toda la población que está en necesidad de apoyo internacional. Este mapa también, solo como dato muy básico, los países de mayor recibimiento de personas venezolanas pues son Colombia y el Perú. Inició Perú con la mayor población, y en los últimos 5 años es Colombia quien ha tenido un gran incremento de personas venezolanas que vienen y que tienen el derecho también de pedir refugio en Colombia. Pero esto se ha ido trasladando cada vez más. Estos ya son datos un poco viejos, son del 2021. Esta migración se ha trasladado cada vez más hacia México y hacia Estados Unidos, o bueno, con Estados Unidos como el destino final ideal, pero quedándose muchas veces también en México porque simplemente ya no pueden continuar con su trayecto. Bueno, ahora quiero enfocarme un poco más en los dos países en los que yo trabajé más específicamente, que son Colombia y México. Les voy a hablar muy brevemente del caso en Colombia porque lo he trabajado menos tiempo. Colombia es un país que también tiene en el 2006 se firmaron los tratados de paz, pero a pesar de eso el conflicto continúa de una forma u otra. Sigue habiendo mucha violencia, siguen habiendo grupos armados que también controlan muchas veces los territorios, que controlan las relaciones que se llevan a cabo dentro de localidades específicas, y uno de estos territorios es toda la parte que está justo antes de la entrada al Darién, que es por donde todas las personas que ya vienen juntándose desde América del Sur, vienen juntándose, y este punto específico, que es la selva del Darién, funciona como un cuello de botella en donde todo el mundo tiene que ir pasando. Y este lugar específico está controlado por el Clan del Golfo, que es uno de los grupos armados también más conflictivos en este momento en Colombia. México y Colombia pues son dos países con altos índices de violencia, hay mucho desplazamiento forzado interno dentro de ambos países, y aún así siguen siendo también receptores de personas en busca de protección internacional, lo que también pues es un poco
paradójico, ¿no? Cómo es que un país que tiene personas que vienen huyendo de la violencia puede formar un lugar de espacio seguro para estas personas. Sobre la selva del Darién, yo lo que les quería platicar un poco es cómo funcionan también los procesos, cómo es que la gente se va organizando, cómo es que logran llevar a cabo estos tránsitos a lo largo de espacios tan complejos como es la selva. La selva en realidad no tiene ninguna infraestructura, es realmente una selva muy, muy densa. Y es un lugar lamentablemente de muchísima violencia para quienes vienen atravesando, sobre todo pensando en mujeres y niños que sufren mucho abuso sexual. Hay también condiciones naturales que les impiden también el paso, entonces se van conjugando ahí muchas formas distintas de violencia. Eso, añadido al hecho de que esté controlado por el Clan del Golfo, pues les pone en condiciones verdaderamente cada vez más difíciles. Aquí, no sé si logran ver, pero se ven algunos trazos a través de los cuales las personas generalmente atraviesan la selva. Estos son trazos que fueron creados y que están controlados por el Clan del Golfo, es decir, las personas que quieren atravesar la selva del Darién necesitan pagar una cuota para poder atravesar esto, y esa cuota se le paga al Clan del Golfo. Llevan incluso en muchas ocasiones pulseritas que les marcan ya como una persona que pagó su cuota y que puede atravesar, y si no tienen estas pulseritas pueden meterse realmente en problemas muy, muy fuertes. El trazo que ven azul, que es más bien el trazo marítimo, esto ahí en Necoclí, en la entrada a la selva del Darién, le llaman como el paquete VIP. Es decir, que hay muchas personas, bueno, no hay muchas personas, hay algunas personas que tienen mayor capacidad económica y que pagan este paquete VIP que les lleva por rutas un poco menos peligrosas y mucho más rápidas. Generalmente los trayectos que son a través de la selva duran por lo menos 4 días, y el trayecto VIP les puede llevar en un día al primer punto de acogimiento en Panamá. Un dato importante aquí es que hace 3-4 días entre Panamá y Estados Unidos firmaron un acuerdo para retornar y deportar a todas las personas que lleguen a estos puntos de encuentro en Panamá de ayuda humanitaria, lo cual es un caso muy trágico porque no se les detiene antes de cruzar este espacio que les va a traer muchos traumas y que les va a, en muchas ocasiones, también costar la vida, costar muchas cosas, sino que les detienen ya que atravesaron esto, ¿no? Entonces aquí también se ve cómo es que la externalización de las fronteras tiene un impacto que no tiene nada que ver con la necesidad de las personas migrantes, ¿no? Lo único que es importante dentro de estos acuerdos es bloquear la migración, contener la migración, no dejar que esta migración que está unida a un proceso económico también de dificultad pueda continuar con su trayecto migratorio. Y aquí también vemos estas desigualdades entre quienes pueden viajar, por ejemplo, con visado, con pasaporte, a través de con viajes en avión, y quienes tienen que hacer todo este trayecto de forma terrestre. Para que se den una idea de la homogeneidad de personas que atraviesan el Darién, esta fotografía la tomé en una organización en el GIFEM del Urabá, en Necoclí, que es justamente esta ciudad, justo antes de que tomen los barquitos que les van a llevar a la selva del Darién. Y lo que esta organización hizo fue marcar los trayectos migratorios de todas las personas que vinieron a pedir apoyo dentro de la organización. Entonces, como vemos, no se trata solo de procesos migratorios dentro de América Latina, sino que viene muchísima gente de Asia y viene muchísima gente también de países africanos. Turquía aquí está marcada en rojo porque es un país de tránsito a través de los aeropuertos, ¿no? Turquía es
el país desde donde la mayoría de quienes vienen de Asia y de África van después a viajar a México. Y como ven aquí también, la mayoría viajó directamente a Brasil o a Ecuador. También ven el caso del Caribe, como desde Cuba y desde Haití hay muchísima migración que viene primero al sur y desde el sur continúan su trayecto hacia el norte a través de la selva del Darién. Bueno, aquí también son pues datos más concretos en números. Estos igual son datos ya del 2021, esto va cambiando muchísimo. En el 2021 la mayor población que atravesaba el Darién venía de Haití. Hoy en día la mayor población que atraviesa viene de Venezuela y esto va cambiando mucho dependiendo de las situaciones de la región, ¿no? Por eso a mí los números me parece siempre difícil manejarlos porque en el caso mexicano también esto es muy claro, de una semana a la otra esto realmente va cambiando de forma muy acelerada. Lo que es importante aquí también notar es la cantidad de personas que atravesaron el Darién en el 2021, siendo que en el 2014, por ejemplo, todavía había muy poca gente que atravesara a través de la selva. No, realmente es un paso muy peligroso, entonces la gente no quiere tener que atravesar por aquí, pero hoy en día ya no encuentran otra solución. Vamos a ver qué pasa ahora con este nuevo acuerdo entre Panamá y Estados Unidos. Perdón. Paso entonces ahora al caso mexicano, la migración en tránsito por México. Aquí también, como les mencionaba, esto ha cambiado muchísimo. Estos son datos del 2021 y la fuente es la REDODEM, la Red de Organizaciones por la Defensa de Personas Migrantes en México. En realidad, todos estos datos que mostremos aquí están muy sesgados, ¿no? Por ejemplo, la REDODEM hace un trabajo fenomenal de protección a personas migrantes. El problema con la REDODEM es que está limitada en el número de organismos que pueden hacer este tipo de censos, ¿no? La REDODEM no se maneja en todo el territorio mexicano, sino solo en algunos estados. Trabajan a través de albergues, de comedores, de espacios en los cuales es sabido y conocido que las personas migrantes pasan. Y por ello, todos los otros flujos que no pasan específicamente por estos lugares no son contabilizadas. Hay otros datos como el Instituto Nacional de Migración que solo abarca las personas que o pasaron por alguna institución para pedir refugio o que fueron detenidas dentro de sus procesos migratorios. Entonces también aquí hay un sesgo, no están contabilizadas todas las personas que están atravesando el país. Y en el caso de los Estados Unidos, pues también el conteo ahí son las personas que o fueron detenidas o han pasado por las autoridades para pedir refugio. Lo que les quiero mostrar a través de este gráfico es cómo es que México se ha convertido muy rápidamente en un país de refugio, ¿no? Generalmente se piensa en México en un país de emisión de migrantes, lo cual sigue siendo. A partir de la primera década del 2000, pero sobre todo en la segunda década del 2000, comenzó a visualizarse también México como un país de tránsito, aunque en realidad siempre ha sido un país de tránsito, pero no se le consideraba como tal. Pero un país de refugio fuera de los años 70, en donde también hubo muchísimo refugio de países suramericanos, ahora está conociendo un auge en el número de solicitudes de refugio. Y esto tiene un problema, que es que las autoridades, las competencias que pueden tratar estas solicitudes están totalmente rebasadas. No se ha dado este paso para poder darle la infraestructura necesaria a las autoridades que tratarían estas solicitudes migratorias. No hay personal, no hay infraestructura, no hay capital. Y por lo tanto esto pone, y tampoco hay intención, hay que decirlo también de esa forma,
Esto pone a las personas en riesgo porque les deja en una situación de inmovilidad casi permanente, es decir, las personas que solicitan refugio tienen que esperar 6 meses, 1 año para tan solo que el proceso comience, ¿no? Entonces esto les posiciona en un lugar muy difícil porque no pueden moverse del estado en el que están, tienen que ir semanalmente a firmar una carta diciendo que siguen ahí, que siguen queriendo refugio. Si no firman esta carta semanalmente, entonces se les considera como que ya no quieren refugio. Esto les impide entonces también buscar trabajo porque no pueden una vez a la semana faltar al trabajo para ir a firmar este documento, y las oficinas de la Comar en donde tienen que firmar esto están solamente en ciertos espacios, entonces no pueden irse a otros lugares y no tienen en realidad las condiciones para permanecer en una ciudad donde no tienen empleo, donde no tienen alojamiento, donde no tienen redes tampoco, ¿no? Entonces esto les pone en una condición muy difícil. Otro dato importante es que hoy en día la migración, tanto en tránsito como en personas que solicitan refugio, es bastante equilibrada en cuanto a hombres y a mujeres, ¿no? Es casi el 50%. Generalmente antes la migración en tránsito era sobre todo de hombres, esto ha cambiado de forma bastante importante. Y no solo son mujeres quienes migran, sino que son familias completas, ¿no? Hay muchos niños y niñas dentro de los trayectos migratorios, muchas veces son niños y niñas no acompañados, que también pues les pone en situaciones de mucha vulnerabilidad. Otro dato es que no existe este dato para las personas LGBTQ. Parte del trabajo de la Redodem también ha sido el visibilizar a esta población dentro de los trayectos migratorios, pero ahí también hay muchas limitantes, sobre todo porque las personas muchas veces no quieren ser identificadas, por ejemplo, como personas trans, porque sufren formas de violencia todavía más crudas que el resto de la población, ¿no? Entonces vienen también ocultando sus identidades para protegerse a ellas mismas. Paso entonces a esta segunda parte sobre migración y violencia. Algo que he tratado de explicar hasta acá es que es cada vez más difícil hacer esta distinción clara entre lo que es la migración económica y la migración forzada, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en el caso de personas centroamericanas que vienen viajando por México, si tú les preguntas por qué decidieron salir de sus países, generalmente te van a decir, bueno, es que yo perdí mi empleo y no tenía cómo solventar mi vida, ¿no? Entonces aquí se les ubica como pues migración económica. Sin embargo, si vas platicando con estas personas un poco más profundamente, si vas viendo cuáles son sus historias, te das cuenta que en realidad perdieron su empleo porque tuvieron un accidente y en este accidente el automóvil que usaban para trabajar fue pérdida total, entonces ya no podían realizar su empleo, si no tenían un ingreso y al no tener un ingreso no podían pagar los impuestos de guerra que piden las maras, que son estos grupos juveniles, criminales, muy crudos también en países centroamericanos, pero que también han surgido a través de pues procesos de desigualdad, procesos de falta de otras capacidades económicas, otras oportunidades laborales, otras oportunidades de educación, ¿no? Entonces, al no poder pagar estos impuestos de guerra, las maras amenazan las vidas de estas personas o de sus familias y es ese el momento en el que deciden salir del país y refugiarse ya sea en México o seguir con su tránsito hacia Estados Unidos. Entonces, sí hay por ahí una componente económica dentro de estos trayectos migratorios, pero en realidad está muy entrelazada con estos procesos de violencia dentro de los países de origen también. Les quiero hablar aquí entonces del caso mexicano. El caso mexicano es muy complejo porque hay
una diversidad de actores que ejercen violencia y que no están tampoco separados entre ellos. Aquí tenemos las autoridades que en realidad muchas veces están también en colusión con el crimen organizado particularmente pensando en redes de narcotráfico, en cárteles y en redes de trata. Aquí es muy difícil también entender cuál es la relación de las autoridades con este crimen organizado, y el problema es que cuando las autoridades impiden el paso a las personas migrantes a través de estas estrategias de externalización de las fronteras, muchas veces lo que hacen es obligar a las personas migrantes a continuar sus trayectos por áreas en las cuales se meten cada vez en más riesgos, ¿no? Áreas en las cuales no hay ninguna autoridad, por lo tanto, en donde rige el crimen organizado, los cárteles de narcotráfico, que muchas veces en espacios específicos hay riñas territoriales entre distintos cárteles, ¿no? Entonces, esto pone a las personas migrantes en riesgos terribles. En el 2010, por ejemplo, fue muy escuchado este caso de los 72 migrantes que fueron acribillados en San Fernando, en Tamaulipas. Esto fue solo uno de los muchos casos que se dan de este proceso de violencia hacia personas migrantes a través del crimen organizado, justamente porque las autoridades les obligan de cierta forma a cruzar por estos territorios en los que no están actuando. Otra cosa es que también a través de estos procesos de inmovilidades en los cuales las personas tienen que quedarse en espacios en los cuales no tienen ninguna capacidad, no tienen infraestructura, no tienen en realidad nada para poder llevar a cabo una vida digna, también están muy visibles, y esto les pone en riesgo frente al crimen común, ¿no? Muchas veces les roban sus pertenencias, les roban sus documentos, si es que tienen documentos, les roban los papeles que ya tienen de parte de la Comar, que es la institución que se encarga de los procesos de refugio, por ejemplo. Muchas veces llegan personas diciendo que son abogadas y que van a ayudarles en sus casos de refugio, les piden todo el capital que llevan para continuar su trayecto, se los dan y de ahí desaparecen. Y esto es algo que sucede lamentablemente con mucha frecuencia. Tengo poquito tiempo y todavía quiero platicarles del caso de las caravanas. Les platico brevemente este mapa. Es un mapa que colgaron en uno de los postes en la ciudad de Tapachula, que está al sur de México, en el estado de Chiapas. Esta es una ciudad que ha conocido un incremento impresionante de personas migrantes, sobre todo porque en los últimos años y sobre todo durante la pandemia hubo un proceso a través del cual no se le permitía, generalmente cuando las personas solicitan refugio no pueden salir del estado en el que piden refugio, ¿no? En este caso sería, por ejemplo, Chiapas. Pero en este caso no se les permitía salir de Tapachula, de la ciudad en la cual están las oficinas de la Comar, que está a muy pocos kilómetros también de la frontera con Guatemala. Y el punto es que a Tapachula llegan alrededor en este momento han de ser 1,000 personas diarias que atraviesan la frontera y llegan a Tapachula. Y eso, imaginen 1,000 personas diarias que llegan a una ciudad de la cual no pueden salir. Lo que eso ocasiona es una condición terrible, no solo ya para la población migrante, sino también para la población local, ¿no? ¿Qué pasa ahí en las localidades? ¿Cómo es que la población local puede también integrar a esta población migrante si de por sí Chiapas ya es uno de los estados más pobres del país, en donde no hay empleo, en donde tampoco hay educación, en donde hay muchas carencias? Este mapa lo colgaron entonces en una de las plazas centrales de Tapachula. Es un mapa que fue creado a través de organizaciones por la defensa y protección de personas migrantes, en colaboración también con personas migrantes que ya habían hecho algún intento de subir al norte, entonces tenían conocimiento sobre el territorio,
o estaban en contacto también con personas migrantes que ya estaban en el trayecto y que les iban informando, mira, por aquí no te metas porque aquí está muy peligroso, por acá no te metas porque el desierto es asesino, por acá no te metas porque hay mucha violencia, porque hay mucho crimen, porque te secuestran, porque no hay ningún medio. Entonces, como pueden ver, pues la mayor parte del mapita está coloreado de formas distintas de violencia. Toda la parte norte encuentran mucha criminalidad común, pero también muchas redes de trata que llevan a las personas como mulas a través de la frontera para llegar a Estados Unidos. Un problema también es que las personas migrantes se sienten, digamos, en estos trayectos a través de la frontera con drogas, se sienten acompañadas por las redes del narco que les van protegiendo. Por supuesto, lo que van protegiendo son sus cargamentos de drogas, pero se sienten más protegidas por estas redes de narcotráfico que por las autoridades, ¿no? Y esto también crea un sentimiento muy terrible a la población migrante. Las partes que están pintadas en rojo, Tamaulipas y Guerrero, son las partes más violentas por los conflictos entre distintos cárteles de narcotráfico y Guerrero particularmente es el estado con mayor nivel de desplazamiento forzado interno por cuestiones de violencia. Entonces, y las líneas que ven azules son las vías del tren, que a pesar de que hoy en día el tren es cada vez menos utilizado como medio de transporte, aunque sigue siendo utilizado como medio de transporte, sí continúan utilizando las vías como guía para poder llegar al norte. Muchas veces yo me crucé con personas que me decían, es que yo caminé durante días y días y días, y de repente me encontré una persona que me preguntó si acababa de llegar a México porque resultó que había caminado para otro lado y llegó a otro punto de la frontera sur. Entonces, como seguir las vías del tren, aunque no se suban al tren, pero seguir las vías del tren resulta ser como una estrategia también para poder continuar sus caminos. Y paso entonces ahora a esta parte sobre estrategias migrantes frente a la externalización de las fronteras. Y aquí quiero hablar específicamente de una de las caravanas en las que yo pude participar también solo porque resultó que yo llegué a la ciudad 3 días antes de que saliera la caravana, pero quiero hablarles de esto también porque siento que desde acá se escucha hablar de las caravanas, se sabe lo que son de cierta forma las caravanas, ¿no? Como esta masa de personas que atraviesa el país, pero en realidad no se tiene una idea de cómo se organizan, de para qué se organizan, de qué es lo que sucede también dentro de estas caravanas. Entonces, algo importante a notar acá es que esta fue una de las primeras caravanas que se formó para atravesar México. Las primeras caravanas del 2018 se formaron desde América Central para poder llegar primero a México. Y la marcha de octubre del 2021 se organizó dentro de la ciudad de Tapachula para poder contrarrestar este efecto de inmovilidad de personas que habían estado ya durante meses y a veces años atrapadas en la ciudad de Tapachula sin posibilidad de continuar con su camino. La forma de organización fue a través de estas pancartas, a través de WhatsApp, a través de Facebook y a través de información de boca a oído, ¿no? Entonces, dentro de la ciudad se fueron informando, se fueron diciendo, vámonos mañana en la caravana, y se organizaron más o menos 2,000 personas que salieron el 23 de octubre. Originalmente se pensaba que dentro de esta caravana iban a haber sobre todo personas de Haití, pero al final fueron particularmente personas centroamericanas. Las personas haitianas al final decidieron no participar dentro de la caravana porque habían sufrido unas semanas antes también muchísima represión por haber tratado de organizarse dentro de una caravana, y entonces sentían que había ahí como algo que no estaban entendiendo, que no estaba funcionando, y decidieron de esta caravana entonces permanecer un poco al margen, aunque sí hubieron algunas personas que participaron. Esta es solo una foto del inicio de la caravana, todavía antes de salir de la ciudad de Tapachula. Como ven, son muchísimas personas,
Pero sobre todo yo quería mostrarles esto. Esta es una foto del primer punto de encuentro con las autoridades, que está, me parece, a 7 kilómetros saliendo de la ciudad de Tapachula. Ahí hay un cerco de las autoridades. Y voy a regresar muy brevemente a estas fotografías. Este es el cerco de las autoridades que está en este punto específico que se llama Viva México. Es decir, es la Guardia Nacional, que fue creada en el 2019, que está verdaderamente pues vestida como si se tratara de un enemigo real, ¿no? Vienen como casi para enfrentarse a contrainsurgencias, cuando en realidad las personas que vienen caminando son personas muy cansadas, sedientas. Piensen que en la ciudad de Tapachula hacía 42 grados caminando a través de la carretera, que el concreto pues emana muchísimo calor también, con mucha hambre, con mucho cansancio. Y lo que ven aquí, no sé si lo alcanzan a notar, pero son sobre todo los hombres jóvenes que están agarrados uno del otro con los brazos. Y están haciendo esto para proteger a todo el resto de las personas migrantes que vienen caminando, que muchas veces son mujeres embarazadas, son niños, niñas, son personas con discapacidades, son ancianas. Entonces, esto también es como muy importante saber cómo es que se crean también estos lazos de camaradería, de comunidad dentro de estos procesos migratorios. Las autoridades, evidentemente, dentro de estas caravanas no permiten, una vez que llegan a un lugar a pasar la noche, por ejemplo, muchas veces no permiten que estas personas tengan acceso a aseos, a baños, a un techo. Entonces tienen que encontrar pues, los medios que pueden para bañarse, para lavar su ropa, para comer. Muchas veces son las poblaciones locales quienes se organizan para poder alimentar a la gente cuando sucede, porque otras veces simplemente no sucede. Entonces ahí también el rol de las autoridades realmente tiene un impacto muy fuerte en la experiencia de las personas. Y esta es una foto ya de la caravana una vez que llegó a la ciudad de Tijuana, que ya para este momento en realidad estaba muy, muy diluida la caravana. En realidad la caravana se desintegró de cierta forma en Veracruz, y de Veracruz les fueron llevando a otros albergues en los cuales también las autoridades dijeron: nosotros ya trajimos a estas personas aquí, nos lavamos las manos, ya hicimos nuestro trabajo, y ahora es obligación de los albergues, que son organizados por las iglesias o por la población civil, de tratar a estas personas que vienen hiperdeshidratadas. Aquí en la foto no aparece, pero habían una serie de tubos con, ¿cómo se les llama? Para hidratar con sueros, exactamente. Eran tubos con 5 sueros y 5 sillas alrededor de cada uno de los tubos, todos conectados estos sueros por la terrible deshidratación que sufrieron a lo largo del camino. Y bueno, aquí la imagen que ven son todas las camas de más de 1000 personas que estaban en un albergue que en realidad puede atender a 300 personas, ¿no? Entonces aquí también ven cuáles son las condiciones de estas personas, que además tienen que permanecer en estas condiciones durante tiempos larguísimos, de meses, a veces también años. Ya estoy terminando porque creo que casi no tengo más tiempo. Solo quería hablar ya muy, muy brevemente de esta doble vulnerabilidad también de personas migrantes cuando se trata sobre todo de la intersección de género y de migración. Las mujeres lamentablemente tienen que desarrollar ciertas estrategias de autoprotección a lo largo del camino, y estas estrategias implican, por ejemplo, el uso de anticonceptivos desde antes de salir de sus países, porque saben que van a ser violadas, y entonces esta es una forma como de protegerse frente a un riesgo inminente que saben que va a suceder. Esto también es una situación muy triste, muy dura, y sobre todo la forma de naturalización de la violencia, ¿no? Como el pensar que son personas que dicen, bueno, yo sé que viene, entonces
hago lo que tengo que hacer para protegerme porque no tengo de otra. Las personas LGBTQ lamentablemente son quienes sufren las formas de violencia más crudas. Y también, bueno, niños y niñas, sobre todo no acompañadas, también tienen condiciones muy difíciles dentro de sus trayectos, sobre todo también de acoso sexual, de violación, de redes de trata, de redes de prostitución. Y un último punto es que las leyes y las políticas públicas migratorias, no solo en México, en Estados Unidos, también en muchos países que no están construidas a través de una perspectiva de género, no pueden considerar todas las distintas formas, o sea, no son ideales y no pueden proteger de la forma adecuada a las personas. Y aquí solo quiero mencionarles dos casos. El primero, por ejemplo, mujeres que vienen huyendo de violencia doméstica de sus países de origen, que piden refugio porque en sus países de origen saben que van a continuar siendo agredidas y van a ser encontradas por sus parejas, que vienen viajando con niñas o niños, necesitan una carta del padre de los hijos, que en muchas ocasiones es la persona que viene agrediéndoles, diciendo que tienen el derecho de llevarse a los hijos del país. Entonces y si no tienen esta carta, no pueden recibir refugio. Entonces esto les pone en unas condiciones terribles porque no pueden huir de la violencia que están sufriendo, y en los trayectos son puestas todavía más en estas formas de violencia, ¿no? Y en el caso sobre todo de personas trans que son detenidas, muchas veces sus identidades no son consideradas dentro de la detención. Entonces, por ejemplo, a mujeres trans se les ubica en centros de detención para hombres, ¿no? Y esto les pone también en condiciones terribles de vulnerabilidad, muchísima agresión sexual y muchísima violencia de otras índoles. Creo que quería platicarles muy brevemente de un caso, también como para tener esta perspectiva positiva, pero no sé si tengo tiempo todavía, creo que… Bueno, este es el caso de… Lo voy a platicar muy rápidamente. También yo como antropóloga me gusta más hablarles de los casos específicos porque me parece que nos acerca un poco más a la realidad, no viéndolo todo como dentro de estos espectros tan amplios. Esta es una mujer que salió de Honduras con sus dos hijos, un niño y una niña, el niño de 8 años, la niña de 4 años. Cuando salieron durante la pandemia. Ella es una mujer que sufrió mucha persecución por parte de las maras. Su madre era policía y su madre ya está en Estados Unidos, salió ya hacía varios años cuando nos conocimos, y su madre acusó a uno de los grupos de las maras de haber asesinado a su esposo. Entonces las maras comenzaron a amenazarla de muerte y por eso la madre tuvo que salir de Honduras, y muchos años después salió a la luz nuevamente información que volvió a poner a las maras en el ojo de las autoridades, y ahí entonces fue esta mujer, llamémosla Jenny, que se vio también amenazada de muerte por las maras para que no diera información sobre el asesinato de su padre. Eventualmente ella no pudo más con esta situación de amenazas muy constantes. Tuvo tiempo de prepararse, tenía pasaportes, sobre todo suyo y de su hijo, aunque la niña no tenía pasaporte aún. Y por la niña no tener pasaporte, tuvieron que atravesar todas las fronteras, porque normalmente en Centroamérica pueden atravesar las fronteras sin problema, pero en este caso, como la niña no tenía su identificación, tuvieron que atravesar todas las fronteras a través de cruces, digamos, informales, y esto implicaba siempre irle pagando a todas las autoridades que se encontraran en el camino y a todos los coyotes que les fueran apoyando en el trayecto. Esto quiere decir que para cuando llegaron a Tapachula ya se habían acabado sus recursos.
En la ciudad de Tapachula estuvieron varios meses esperando con un proceso de refugio. Y este proceso de refugio simplemente después de 4 o 5 meses no había avanzado para nada. Y esto fue justo unos días, yo la conocí unos días antes de que saliera la caravana de la cual les platiqué. Entonces ella tomó la decisión de viajar con esta caravana. En la ciudad de Tapachula, Jenny se encontró con un chico, que es un chico gay, que venía viajando solo y que había sufrido también muchos procesos de violencia por su situación, y ellos decidieron entonces viajar como familia, lo cual también me parece como muy bello ver estas estrategias individuales también de protección, de apoyo. Entre los dos iban cuidando a los 2 niños en todo el trayecto, en toda la caravana. Jenny entonces no estaba sola cuidando a 2 hijos. Pensemos que cuando tienen que hacer cualquier trámite, viven muy en las afueras de la ciudad, y para hacer cualquier trámite, tener que llevar a los 2 niños, tener que pagar los transportes de las 3 personas, o sea, son gastos muy fuertes, y todo es más fácil si están finalmente pues digamos, en una familia más amplia, ¿no? Jenny y su familia llegaron hasta Tijuana, todavía con Erin, que era este chico, y en Tijuana trataron de pasar varias veces la frontera. Esto fue todavía cuando estaba el título 42, es decir, que nadie podía, durante la pandemia, nadie podía solicitar refugio en Estados Unidos, nadie tenía el derecho, y todavía menos las personas de Centroamérica. Habían algunas excepciones, sobre todo Venezuela, Haití y países de África todavía podían pedir refugio en Estados Unidos. Entonces trataron varias veces de cruzar la frontera, de entregarse a las autoridades y de pedir refugio, y siempre les regresaron y les dijeron: si regresas, te vamos a deportar. El problema la diferencia entre ser regresado y de ser deportado es que con la deportación tiene que pasar cierto tiempo antes de poder volver a pisar territorio estadounidense, mientras que con el regreso no hay esta implicación. Después de 3 intentos ya no puedes nunca más volver a, después de 3 deportaciones, digamos, ya no puedes nunca más volver a pisar territorio estadounidense. Esta flecha que ven entonces, que lleva a la ciudad de Tijuana, ahí al lado de San Diego, lo hicieron ya en autobús después de que la caravana se desintegró. Llegaron a San Diego, hicieron varios intentos. Después de San Diego se movieron a Mexicali. Mexicali está a 2 horas de Tijuana. Ahí intentaron nuevamente hacer el cruce de forma informal, pero entregándose a las autoridades. Tampoco lo lograron. Después trataron de llegar a Piedras Negras, que son, ¿dónde están? Las 4 o 5 rayitas rojas. Estos fueron 4 o 5 intentos que hicieron para nuevamente entrar a Estados Unidos, y cada vez les regresaban. Hasta que Jenny decidió que ya se estaba poniendo en demasiado riesgo de que la deportaran. Entonces decidió que la única solución que había era mandar a sus hijos solos a través de la frontera, pensando que la madre pues estaba ya en Estados Unidos, entonces podría haber ahí un proceso de reunificación de los niños con la abuela. Entonces informó a sus hijos cómo hacer una vez que llegaran, niños de 8 y 4 años, cómo hacer una vez que llegaran con las autoridades para poder ser atendidos y para poder ser llevados a casa de su abuela. Por suerte esto funcionó, pero también es lamentable que las personas tengan que recurrir a este tipo de estrategias para poder cruzar la frontera. Funcionó, pero los niños estuvieron más de un mes en una hielera, es decir, en estos centros de detención de personas migrantes antes de ser reunidos con la abuela. Y mientras tanto, Jenny viajó a Luisiana a través de coyotes, con la ayuda o con los coyotes también son un ente ahí bastante complejo, ¿no? No se puede solamente pensar en los coyotes como criminales, también son personas que ayudan a las personas, a veces son personas que simplemente extorsionan a las personas, o sea, es un ente realmente muy complejo. En el caso de Jenny, logró llegar a Luisiana
con apoyo de coyotes, pagándole a coyotes para que la trasladaran hasta allá, y después de 3 meses logró reunificarse también con su mamá y con sus hijos en California. Entonces, y siguen allá hasta el día de hoy. Este es uno de los... Erwin no logró pasar, eso también tuvieron que separarse en Tijuana, que es este chico con el que viajaron a lo largo de todo México. Pero pues Jenny y sus hijos lograron pasar y están ahora ya en Estados Unidos, pero pues fue a través de todos estos intentos fallidos y de todas estas estrategias en las cuales también se tienen que poner en riesgo para poder salvar sus vidas, ¿no? Es como muy paradójico todo esto. Solo les quería yo presentar este caso ya para terminar, y pues les agradezco el tiempo y la atención. Gracias. Gracias, Ximena, por esta exposición detallada y muy emocionante también. No sé si voleu participar, fer alguna intervenció, comentari, pregunta, aprofitant aquesta exposició de la Ximena. Sí? Hola, gràcies per aquesta exposició tan... Simplement i paral·lelament a tot el que has dit, que dimecres passat, suposo que aquí unes quantes persones... Sí, no entén el català, Ximena. Perdona, sí. Perdón. Que este miércoles pasado en el Ateneu, a la fresca a las 9 de la noche, pasaron aquel documental La Caravana, Sí. un poco anterior a todo lo que tú has. Y realmente, claro, tenemos unos conocimientos, que oyes todos estos problemas, pero viendo el documental te solidarizas porque después de tanto problema encuentran aquel muro infranqueable, aquellas policías, y después de todas las dificultades que tú has relatado muy bien. Son necesarios estas que veamos, que conozcamos, que se extiendan, estas para sensibilizarse y hacer lo que se pueda. Entonces, valorar también que la idea nació de aquellas dos estudiantes que estaban en una universidad de México ampliando sus estudios, ven todo aquel problema, se quieren implicar para hacer 4 reportajes y enviarlos se va complicando, o mejor, positivamente y logran tener todo el recorrido, la madre con un niño de 3 años y embarazada de 8 meses, en fin, spoiler no. Es el seguimiento de una familia que hace la caravana. Muy interesante porque realmente te pone... Ella, después de muchísimas dificultades, logró, y con ayuda de aquellos ángeles, llegó a San Diego, atendido por una familia ya estaba dando a luz, pudo llegar al hospital. Es necesario todo esto, no solamente para sensibilizar, sino para hacer qué, pero hacer algo. Gràcies per l'aportació. No sé si hi ha més preguntes. Jo en tinc una també. Sí. Endavant. Hola, gracias por tu presentación. ¿Ves alguna esperanza de cambio con la nueva presidencia en México? Es que quiero ser un poco positivo porque si no, ya que cambia de género, a lo mejor. No sé si hay más, si hacemos un poco de recull. Yo también quería preguntarte, has empezado diciendo que por alguna razón el sueño americano sigue siendo vigente, ¿no? O sea, también creo que te preguntas por qué. Supongo que lo exploras, no sé si tienes respuesta, pero creo que también, bueno, pues seguro que tienes tu respuesta, ¿no? Pues no sé si quieres empezar con una de estas dos, sí. Muy bien. Bueno, primero, gracias por el comentario sobre el documental de La Caravana. Yo no lo he visto, pero lo voy a ver también. Y sí, me parece muy importante conocer estas historias como desde adentro, ¿no? Me parece que le dan otra perspectiva y le dan más vida también a
a procesos que de repente entendemos solo como muy superficialmente y muy desde afuera. Sobre el cambio de gobierno es una pregunta muy difícil, la verdad. Tenía yo mucha esperanza también del cambio de gobierno hace 6 años y lamentablemente en materia migratoria fue un desastre absoluto, en materia de militarización fue un desastre absoluto, en materia de derechos humanos fue un desastre absoluto también. Entonces, quisiera yo pensar que sí hay todavía esperanza de que haya un cambio. El problema es que en México los procesos están ya tan imbricados desde hace tantísimas décadas que tampoco es sencillo simplemente decir ahora hay un cambio de gobierno y entonces en 6 años todo va a cambiar. No, no es así. Y además el estar al lado de Estados Unidos, en realidad todo lo que hacemos finalmente responde a las necesidades y a los deseos de Estados Unidos, muy lamentablemente. Todo lo que viene en torno a políticas migratorias en el último sexenio, y también el hecho de que se haya militarizado el país. En realidad la militarización se utilizó como estrategia de contención de la población migrante, ¿no? Y esto también es fatídico, es realmente fatídico porque se está atendiendo una población o se está enfrentando a una población con personas armadas, con personas instruidas en cómo defender al país, ¿no? Eso es lo que causa también más, o sea, no son personas instruidas en cómo defender a las personas, sino en cómo defender a un país frente a qué, frente a un enemigo que no está ahí porque no es un enemigo. Entonces esto ya en el sexenio pasado fue bastante triste, fue bastante trágico. Yo sigo teniendo esperanza de que esto cambie, de que 6 años más nos puedan dar algunas pistas de que hay luz al final del túnel. Muchas veces yo pierdo esta esperanza, pero agradezco la pregunta porque me hace pensar que quizá hay que detenernos todavía un poquito más de algo que sí se podría cambiar. Ojalá, quizá esa es mi respuesta. Ojalá haya un cambio. Y sobre el sueño americano, yo creo que tiene mucho que ver con los imaginarios de la migración, simplemente por el hecho de que quienes logran llegar a Estados Unidos, digamos, lo que pintan también es esta imagen de lo logré, yo estoy ya en Estados Unidos, estoy trabajando, mando dinero a mi familia que se quedó en el país de origen, que se quedó en el camino, que está en otro lado, y eso manda esta señal de que sí sigue siendo el sueño americano, porque las personas no necesariamente hablan de todas estas dificultades, de todas estas tragedias, de todo lo que les está costando trabajo, ¿no? Eso yo lo veo también con muchas de las personas que entrevisté en el camino, que ya están en Estados Unidos y con quienes yo sigo platicando bastante frecuentemente. Y siempre ellos mismos lo que me dicen es que aquí todo es maravilloso, aquí ya estoy aprendiendo un oficio nuevo, aquí ya estoy trabajando, me están pagando tal, estoy viviendo. No me cuentan todas las otras cosas que están viviendo, ¿no? Y lo mismo es con sus familias y todavía más fuerte. Entonces es como esta reproducción del discurso a través de la migración y a través de las redes. Ahora usan mucho las redes, los medios digitales, TikTok, Facebook, Instagram, se van informando, incluso dentro del Darién van mandando videos de miren, yo lo estoy logrando, casi como la aventura, en lugar de informar también las cosas terribles que están sucediendo. Entonces creo que es en parte quizá alguna suerte de desinformación, de no querer mostrar este otro lado, de no querer mostrar como que todo por lo cual lucharon en realidad no está ahí, ¿no? Es quizá lo mismo, tratar de mantener esta esperanza de que sí va a funcionar. Creo que esto. Una manera de lidiar con la frustración también. Sí. Aquí hay otra pregunta, sí. En primer lugar, quiero agradecerte mucho por la presentación. Yo creo que necesitamos mucho vuestra mirada. Como ayer te comentaba en la comida, la presencia de gente, defensoras y familiares de México en los últimos años aquí en Europa participaron en un proyecto, nos ayudaron muchísimo a situarnos en la situación europea de hoy en día.
Y lo que quería preguntarte es, como tú llevas años viviendo aquí en Europa, algunas cosas ya han salido, pero si estás viendo y si estás de acuerdo que muchos de los errores que se hicieron ahí se están repitiendo parecidos por acá. O sea, has hablado del tema de la externalización, entonces los acuerdos de libre comercio y tal. O sea, como mexicana y además trabajadora especializada en estos temas, ¿cómo ves la situación europea? Si parecida, diferente, si es posible, no sé, comparar la situación o si crees que hay dinámicas propias y diferentes. Gracias por... ¿Hay otra pregunta? No, ¿verdad? Creo que no. Ok, gracias por la pregunta también muy rica y muy compleja, muy difícil de contestar. Primero, quizá lo que hay que pensar es que, bueno, México y los países europeos, por supuesto, están como en dos condiciones totalmente distintas, ¿no? Sería quizá la idea de comparar Estados Unidos con países europeos. Y en ese sentido hay un reflejo absoluto de lo que está sucediendo, ¿no? Europa está externalizando sus fronteras hasta lo más lejos que puede, que generalmente son países pues, europeos de menores recursos, como España, como Italia, como Grecia, y sobre todo Turquía, ¿no? Turquía es el país tapón por excelencia de toda la migración forzada que viene de Asia y de países del Medio Oriente, sobre todo Afganistán, Siria, Irak, gracias, Afganistán, Siria e Irak. Quizá ahí lo que se está haciendo de forma distinta es que Europa está creando acuerdos, por ejemplo, en el caso turco, les están dando recursos, les están ofreciendo infraestructura, les están ofreciendo la posibilidad de integrarse a la Unión Europea. Y esto pues a Turquía por lo menos les están ofreciendo algo, ¿no? De ahí a que sea mejor o peor, la verdad es que no puedo decirte que sea mejor esto. En el caso mexicano lo que está sucediendo, lo que ha sucedido todo este tiempo es que se trabaja a través de amenazas, ¿no? Estados Unidos dice, si no detienes a la migración, vamos a hacer esto, y entonces México tiene que responder frente a estas amenazas. Fue lo que ocurrió en el 2019 con las amenazas de Trump de incrementar los aranceles para las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Entonces, sin este tipo de exportaciones, México simplemente no puede sobrevivir y no tuvo la posibilidad de decir, no vamos a hacer esto que nos estás pidiendo. México en realidad funciona como un tercer país seguro para Estados Unidos, siendo que es un país absolutamente inseguro y siendo que no tiene para nada las condiciones necesarias establecidas por los decretos como país seguro para estas personas, pero al mismo tiempo El Salvador, Honduras, Guatemala también son terceros países seguros para personas centroamericanas que vienen huyendo de esos mismos países, ¿no? Entonces todo esto es un proceso muy complejo en el cual en realidad lo que sucede es que el norte global no le importa lo que suceda, lo único que le importa es mandar sus fronteras lejos para que no puedan llegar las personas y permanecer en estos lugares. Y en ese sentido es más o menos lo mismo. Quizá tienen algunos contextos distintos, quizá por lo menos en Europa se está tratando de atender a la población migrante o a los países que reciben esta población migrante de otra forma, pero en el caso estadounidense no es así. Ahora lo que vemos con el pacto entre Panamá y Estados Unidos para detener y deportar a la población migrante que ya atravesó el Darién es una cosa terrible, porque esto no va a detener la migración. Eso es lo que los países del norte no entienden, que la migración no se va a detener. La gente necesita huir de sus países y quiere salir de sus países, así que pues ahí hay que pensar en cómo llevar estas condiciones tan terribles. Una última pregunta, ¿no? Porque si no...
estoy a tiempo. Sí, 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 sí. Bueno, primero muchas gracias, Jimena, ha sido súper interesante. Yo no podía evitar un poco como hacer paralelismos, ¿no?, con la situación española por esto, ¿no?, como país de llegada, pero también somos, en cierto modo, salvando las distancias, un país de tránsito de muchas migraciones africanas que quieren ir hacia más al norte. Y pensaba en esas estrategias de resistencia de las que hablabas, como la diferente intervención que hacen los estados, ¿no? Quizá que España sea un país que interviene más o que ha adoptado un papel un poco más protagonista en la gestión de los flujos migratorios, y pensaba, ¿no? No sé si lo ves así, como en detrimento de esa generación de estrategias de resistencia colectivas, como las marchas o como la creación de familias ad hoc, ¿no?, como de forma estratégica para sobrevivir al trayecto migratorio, o incluso a través de esa figura de coyotes que me parece importantísimo como desmitificar como esa figura criminal o psicópata, ¿no? Como a veces simplemente el coyote está ahí para aportar un servicio que ningún agente estatal está prestando, pero también como agente generador de violencia, ¿no? Entonces, como esa diferencia de posicionamiento de los estados en España con un control de los flujos migratorios totalmente sólido, como muy poco flexible, que tiene muy poco en cuenta a las personas, en México quizá como abstrayéndose totalmente de ello, y cómo eso genera diferentes posiciones también en las propias comunidades migrantes. Sí, muchas gracias. Es también una pregunta difícil. En el caso mexicano, las autoridades tienen un rol tan complejo, justo pensando en esta idea de cómo es que están tan imbricadas ya en procesos muy complejos de colusión también con el crimen organizado, es decir, hay muchas veces que las mismas redes de trata están organizadas y están controladas y están protegidas por las autoridades, ¿no? Autoridades corruptas. Ahí muchas veces entonces a la población migrante se le va llevando también hacia ciertas áreas en donde saben que van a hacerse de la vista gorda y ya no quieren ni saber lo que está pasando por allá. Saben muy bien lo que está pasando, pero quieren fingir que no se enteran para poder mantener como esta idea de nosotros estamos aquí para guardar el orden. Y la creación de la Guardia Nacional y la forma en la que la Guardia Nacional ahora está trabajando de la mano con el Instituto Nacional de Migración en México, eso ya te da como muchas pautas para entender cómo es que la migración en realidad se está haciendo todo lo posible para detenerla, para contenerla y para que retroceda. Y yo creo que sí, el ponerles cada vez más barreras, el presentarles cada vez más actores de violencia, es una forma también de externalización de la frontera, ¿no? Es una forma de decir, ustedes ya no pueden pasar por aquí, ustedes ya no son bienvenidos aquí, váyanse para atrás porque aquí lo único que van a encontrar son todas estas formas distintas de violencia. Y yo creo que aquí en el caso europeo también es algo que funciona de esta forma, ¿no? Aquí el establecimiento de terceros países seguros, que son justamente estos primeros países a través de los cuales las personas pasan, lo que hace es que países que no están en las fronteras, como Alemania, por ejemplo, tienen la capacidad de decir, ay, bueno, a ti sí te voy a elegir, pero a todos estos 4 millones más, no, porque ya pasaron por otro país, ¿no? Entonces, y eso también ayer se discutió con el corredor humanitario que se creó para el caso Ucrania. Eso es como muy evidente, ¿no? Ahí también operan prácticas de racismo muy fuertes, prácticas de clasismo muy fuertes, y
Y eso en el caso mexicano, estadounidense, también sucede de esa forma. Cuando las personas venezolanas viajaban a México en avión, llegando a la Ciudad de México, porque tenían un poco más de capital, ahí los procesos de refugio eran mucho más acelerados, ¿no? Ahí se le daba refugio a todas las personas venezolanas. Hoy en día ya no es el caso porque las personas vienen atravesando por vía terrestre, ¿no? Es decir, que no tienen recursos económicos y eso quiere decir que no son bienvenidos. Esto sucede en todo el mundo. Y ya, son cuestiones muy, muy duras y muy interseccionales, ¿no? Entre clase, raza, género también en muchas ocasiones. No sé si hi ha més preguntes, si no faríem la pausa ara. Doncs fem la pausa. Gràcies, Ximena. Gracias a ustedes.